Está hablando argumentos a favor y en contra. La ministra Loretta Ortiz, por ejemplo, dio a conocer un proyecto que propone negar un amparo a la organización México Unido contra la Delincuencia, que impugnó 5 artículos de la ley de la Guardia Nacional. La agrupación solicitó que se declaren inconstitucionales los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de la ley de la Guardia Nacional. Esto al considerar que invaden las competencias de los estados y municipios y los subordina al Ejecutivo Federal. Al realizar el estudio de fondo de las normas impugnadas, la ministra Loretta Ortiz declaró infundados los argumentos de la Asociación Civil porque se considera que la seguridad pública es una función del Estado que se ejerce a través de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Calificó de inexacta la aseveración de México Unido en el sentido de que la descentralización de las facultades conlleva a la militarización del país y con ello se vulnera el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En tanto, el proyecto de la ministra será discutido después del que hizo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretende declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. El proyecto plantea invalidar el artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública que faculta a la Sedena a ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que fue presentado por senadores de oposición. Para la aprobación de este proyecto será necesaria una votación calificada de 8 de los 11 ministros. Y le doy la bienvenida a María Vega, abogada del equipo de litigio estratégico de México Unido contra la Delincuencia. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los argumentos para sustentar que la ley de la Guardia Nacional invade atribuciones de estados y municipios en materia de Guardia Nacional? Gracias, Jolie, por el espacio. Mira, me gustaría empezar diciéndote que en nuestro amparo incluimos 3 conceptos en los que se integran, por ejemplo, que la ley de la Guardia Nacional no contempla los mecanismos necesarios para que los militares que se integren a esta institución queden efectivamente separados de sus instituciones de origen. Aquí como acotación me gustaría señalar que con la reforma constitucional del 19 se dio paso a que policías militares y navales formen parte de la Guardia Nacional. Sin embargo, en la ley no se contemplan estos mecanismos para que en efecto se separen del Ejército o de la Marina. En segundo lugar, dijimos que la norma propicia la centralización de la función de la seguridad pública en el Ejecutivo Federal y, como tú bien mencionas, invade las competencias de los estados y municipios en materia de seguridad pública. Y en tercer lugar, dijimos que durante el proceso legislativo que dio origen a esta norma, se mantuvieron vicios importantes de constitucionalidad. Lo que hace el proyecto de la ministra Loretta es centrarse únicamente en uno de nuestros argumentos, que es el segundo, sobre si se invaden competencias o no de los estados y municipios en materia de seguridad pública. Omite pronunciarse sobre si esta institución llamada Guardia Nacional está siendo militarizada o no, como nosotros efectivamente planteamos. Me gustaría también decirte que de la integración de la Guardia Nacional, según el Censo de Seguridad Pública que emite el INEGI, 77% de sus miembros provienen de estas instituciones de policía naval y policía militar. Entonces, que la ministra no entre a este estudio resulta problemático para nosotros y para la sociedad en general, porque los militares y los marinos no están facultados, no están entrenados para realizar tareas de seguridad pública. ¿Tú crees que el proyecto de la ministra tenga el respaldo? Porque ella insiste en que se tienen que repartir las obligaciones, las responsabilidades a nivel estatal. Pues nosotros estamos haciendo un llamado al resto de los ministros para que voten en contra de la propuesta de la ministra Loretta. De antemano esperamos que no tenga el respaldo. En un amparo se necesita una mayoría de 6 para validar o invalidar, entonces esperamos que no tenga el acompañamiento de la Corte, porque justamente el proyecto omite hacer un análisis serio frente a este contexto de militarización. Oye, los senadores impugnaron también el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿De qué manera van a trabajar, no sé si se permita el término, de manera paralela? Porque están cuestionando si es una militarización lo que está sucediendo en México. ¿Qué herramientas les pueden dar ustedes a este proyecto que impulsa los senadores y el ministro Alcántara Carrancá, y qué argumentos de ellos les puede servir al proyecto que ustedes están impulsando?
En la acción de inconstitucionalidad que promovió la minoría parlamentaria del Senado, básicamente lo que impugnan es la transferencia de del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, en tanto que la Constitución dispone que debería ser la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana la que esté a cargo. Entonces, depende qué votación tenga este proyecto, es como podría afectar o no a nuestro amparo. También recordar que en acciones de inconstitucionalidad para invalidar una norma se necesita mayoría de 8, entonces tampoco estamos seguros de que vaya a obtener esa mayoría la propuesta del ministro Alcántara. ¿Perciben una militarización del país y en todo caso, con qué fines? Sí, sí la percibimos. Es transaccional este proceso, pero en la actual administración, al menos la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional en 2019 sería como un primer momento. Un segundo momento sería la expedición de estas leyes secundarias que no fueron constitucionales. De hecho, todas fueron impugnadas vía acción de inconstitucionalidad por la CNDH. Luego tenemos un acuerdo que emite también el Ejecutivo Federal por el que dispone de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública en 2020. En 2021 tenemos diversas facultades que se atribuyen a la Marina en materia de comercio en los puertos. En 2022 tenemos ahora la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena y así una larga lista de etcéteras. Oye, sin mencionar obviamente la cantidad de denuncias de uso indebido de la fuerza, actos de tortura, vulneración de los derechos humanos de todas las personas que han tenido la mala suerte de toparse con actos precisamente de la Guardia Nacional o del Ejército y que en este estira y afloja pues quedan en la impunidad. Sí, las cifras son alarmantes. Según el Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos que realiza la CNDH, dame un segundo, te confirmo Sí. las cifras. Son de 2014 a la fecha, hay al menos 4.102 denuncias por violaciones a derechos humanos a cargo de la Sedena y al menos 1.553 a cargo de la CEMAR, sin mencionar las que no se denuncian. María Vega, abogada del equipo de litigio estratégico de México Unido contra la Delincuencia, gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Vamos a revisar a fondo las atrocidades, la historia reciente donde el ejército mexicano ha protagonizado